Bueno, vamos a dar inicio con el Éxodo. Esto voy a tener que hacer un par de aclaraciones. Al comenzar un libro bíblico hay que situarnos históricamente, ¿no? Y aquí quiero hacer una aclaración de la importancia del dato histórico para que salgamos de la categoría de fábula de la Biblia. A veces leemos la Biblia y qué lindo, es un libro que nos da como nada, como si fuese un libro que nos da enseñanzas morales, enseñanzas espirituales, pero que no las situamos en la historia, ¿no? Que nada o poco tiene que ver con lo histórico. Y si bien la Biblia no es un libro de historia propiamente, no podemos apartarlo del dato histórico para salir de esa categoría. Yo les dije, creo que les he contado que una vez cuando fui a Tierra Santa, fue como, o sea, Cristo sí caminó la tierra, ¿no? Como que a veces terminamos creyendo, ¿no? Y desvinculando y en el fondo viviendo nuestra fe así, como si fuese un conjunto de ideologías bonitas que, bueno, que nos hacen bien, pero que poco tiene que ver con la realidad tangible, ¿no? Entonces, esto es importante porque la teología es una ciencia, no es ideas bonitas, ¿no? Bueno, dicho esto, por eso nos tenemos que adentrar en lo histórico, que para algunos les va a ser sumamente interesante y para otros va a ser como siguiente, dame la reflexión bonita, la meditación que yo venía a escuchar. Pues no, esto de nuevo no es un momento de una reflexión, una meditación, esto es una clase, ¿no? Entonces, por eso volvemos, vamos a decir contenido histórico, ¿no? Bueno, primero, en el marco amplio del Éxodo, ¿no? El libro del Éxodo, ¿qué nos viene a enseñar, ¿no? El libro del Éxodo es uno de los libros bíblicos con mayor carga y con mayor densidad histórica y teológica, ¿no? Es un libro que contiene, si le preguntamos a un judío constantemente va a referir datos de su fe a este libro. Entonces, es un libro con mucha densidad. ¿Por qué? Porque ocupan puestos muy importantes las cuestiones tan importantes como la liberación del pueblo, como la alianza en el Sinaí, como la teofanía, ¿no? Como esta famosa zarza ardiente, la ley, como el santuario, el templo, ¿no? Que si bien todavía no va a ser un templo físico, va a ser un santuario. Entonces, todo esto es importante saberlo. Esto es pesadísimo. Leila, te voy a poner de coanfitriona para que me ayudes porque no logro quitar el tema de la sala de espera. Bien. Entonces, en todas aparece Dios con un protagonismo impresionante en todos estos momentos de la liberación. Entonces, nada es el gran personaje de Moisés, sí, pero especialmente Dios. Dios es el protagonista del libro, de una manera muy, muy evidente. El Dios del Éxodo aparece como el Señor, el que salva. Hasta ahora no hemos tenido la categoría de Dios como el que salva, ¿sí? En el Génesis nunca se habla del Dios salvador. Aquí ya vamos a empezar a tener esta componente muy fuerte. Es un Dios comprometido con lo que le sucede a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo considera, y aquí empieza esta categoría, como su hijo primogénito. Esta categoría de que el pueblo es su hijo primogénito todavía no había aparecido, va a empezar a aparecer aquí en el Éxodo. Y aquí va a aparecer una vez después de la liberación, que todavía ni siquiera entendemos por qué hoy tienen que ser liberados de Egipto, porque todavía no hemos entrado ahí. El punto es que van a tener que ser liberados de Egipto, luego va a haber toda una marcha por el desierto y finalmente una alianza. Y en esta alianza se van a mostrar diferentes elementos que sí tienen que ver con las dos componentes de la promesa original. ¿Cuáles eran las dos componentes de la promesa?
tierra y descendencia. Perfecto, la tierra y la descendencia. Entonces, la alianza va a aparecer como dos cosas, con un momento teofánico, es decir, un momento de manifestación de Dios, y también con la ley. Va a empezar a aparecer la categoría de ley. También es importante. Y para esto, el santuario como el lugar donde uno se encuentra con Dios. Este es como el marco amplio. Ahora, históricamente, ¿en qué momento histórico nos situamos? ¿Quién se acuerda a Abraham históricamente más o menos en qué año se le sitúa? Más o menos, ¿dónde estamos situados? ¿Alguien se acuerda? A ver. Nada. ¡Qué pena! Estamos situados aproximadamente en el 1800-1850 antes de Cristo. ¿Sí? Abraham. Pero recuérdense que el Génesis, ¿con quién se acabó? ¿Y qué relación tenía esta persona con Abraham? Acá con José. ¿Y José qué es de Abraham? Nieto. ¿Nieto? No. Bisnieto. Exactamente, es bisnieto. Por lo tanto, más o menos le debieron haber pasado unos 200 años, mínimo, ¿no? Entre Abraham y José. Estamos hablando que José está en el 1600, ¿sí? Entonces, la entrada a Egipto, es decir, el final del Génesis, estamos aproximadamente en el 1600, ¿sí? Ok. La historia, ahora, en el libro del Éxodo nos vamos a movilizar desde Egipto hasta la Tierra Prometida. Esos son los lugares geográficos en los cuales nos vamos a mover. Egipto a la Tierra Prometida. Y todo el libro del Éxodo es la historia del origen del pueblo de Israel. Hasta ahora era Abraham, Isaac y Jacob y su familia. Todavía no habían hablado del pueblo de Israel. Eran 12 hijos. No. Por más que tuviesen hijos, los 12 hijos no era suficiente para llamarse pueblo. A partir de ahora va a empezar a ver la noción del origen del pueblo de Israel. El marco histórico. ¿Quién reinaba en Egipto? Pues el Imperio Egipcio, ¿no? El Imperio Egipcio, que estamos hablando de que Israel estuvo desde el 1600 hasta, yo dije esta fecha, ¿cuál fue la fecha de la salida del pueblo, más o menos de Moisés? ¿Cuál fue la fecha? ¿Alguien se acuerda? ¿De 1600? No, 1600 de José. 1800. Pero la fecha de salida de Moisés la dije hace mucho tiempo. 1200 creo que era. Perfecto, muy bien. 1200, 1950, por ahí era la fecha de la salida del pueblo. Es decir, que el pueblo de Israel estuvo asentado en Egipto aproximadamente 430 años. Y mientras tanto, obviamente, el pueblo de Israel iba creciendo e iba multiplicando. Entonces, hay una dinastía, esto es una hipótesis. Egipto era toda primero un imperio más grande de lo que se reduce ahora el país de Egipto, ¿no? Los imperios, como igual que el Imperio Romano, no era solo Roma, y muchísimo menos. Se extendía, aunque se llamara Imperio Romano. Pues igual el Imperio Egipcio. El Imperio Egipcio no era solo Egipto, era más grande. Pero este imperio, como todo imperio, a veces tuvo épocas en donde se dividió y quedaba una parte a cargo de otro. Pues Te hay estás una cortando. dinastía que se llama la dinastía que se llama los Ixos. ¿Escuchan? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ya? Ok. ¿No? ¿Ahora? Es que vas y vienes. Ya sé. Ok, ahora ya. Sí, ahí. Ahora.
Ok. Vale. Los Ixos, si bien, a ver, cada quien anote lo que le parezca interesante e importante. Esto es simplemente de nuevo para situar esto, que el pueblo de Israel fue un pueblo real, que existió y que sigue existiendo, ¿no? O sea, para eso hago esta parte histórica. Los Ixos, que se le llamaba la dinastía de los 15, de la dinastía quinceava, ¿qué sucedió? Entre los años más o menos 1600, 1700 a 1500, hubo una dinastía que se separó, que hubo como una pequeña escisión del imperio en donde rigió esta dinastía en una parte, y era justo en la parte en donde vivían o llegaron a vivir luego los israelitas. Entonces, esta dinastía, algunos historiadores han propuesto que quizás esta separación tuvo algo que ver con el asentamiento de los israelitas en Egipto, ¿no? Que, ¿se acuerdan que el faraón le dice, bueno, José, quédate tú con tu familia ahí, y como que ellos tuvieron vida independiente, ¿sí? Entonces, un poco, hay quienes vinculan que estos Ixos algo tuvieron que ver. Es una hipótesis, y no es un hecho. Ahora, la dinastía 18, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay varios emperadores, perdón si estoy así medio, pero es más difícil cuando uno trata de volver sencillo lo difícil. Hubo varios emperadores. El punto es que si hay algunos que identifican a los Ixos con los israelitas, también es cierto que hay quienes dicen que 70 pastores, más o menos, no pudo haber sido la dinastía de los Ixos, ¿sí? Porque las dinastías solían ser como algo fuerte y en el tiempo. Pero bueno, están las dos. Pero hubo una época que un emperador que se llamaba Aketatón se erigió él mismo como dios, lo cual en su momento era herético. Este es un emperador egipcio. Era herético porque ellos tenían dioses. Entonces el erigirse como él mismo como dios fue bastante problemático. El punto es que cuando él muere, como estaba tan distorsionada su visión, cuando él muere, no solo él muere, sino que entierran a toda la ciudad, ¿no? Lo entierran a él junto con toda la ciudad, sus pertenencias y todo. Esto a nivel histórico y arqueológico nos ha resultado muy positivo porque ahora tenemos toda una ciudad enterrada y tenemos datos arqueológicos guardados con muchas cartas y demás, porque toda esta tierra, este espacio de tierra se enterró. Y gracias a esto es que tenemos elementos históricos de la época, ¿sí? Cuando se empieza a debilitar el imperio egipcio, justamente coincide con el momento en donde Israel logra salir de Egipto, porque obviamente pues el imperio tampoco estaba muy fuerte. ¿Quiénes estaban en la época? Bueno, primero regreso a las cartas, porque era importante estas cartas que se encontraron y demás en esta tierra enterrada gracias al faraón soberbio que se erigió como dios. Porque en estas cartas aparecen que hubo muchas invasiones en la época y que había un pueblo seminómada que entraba y salía y que quiso invadir alguna zona y se llamaba el pueblo de los Abiru o el pueblo de los Apiru. Acuérdense que el hebreo es un idioma que cuando se escribe es sin vocales, ¿sí? No se escriben las vocales. Si quitamos las vocales de Abiru, ¿qué consonantes nos quedan? Si es con H, obviamente. Abiru es con H. ¿Qué consonantes nos quedan? B y R. H, B y R. H, B y R. Perfecto. H, B y R son justamente las mismas consonantes de hebreos, ¿sí? De un hebreo. Entonces se cree, también esto es una hipótesis, que este pueblo de los Abiru, que aparece escrito en estas cartas, podrían ser los hebreos, ¿sí? De nuevo, hipótesis. Ahora, la dinastía 19, que es donde tenemos al famoso Ramsés. Todos hemos escuchado de Ramsés, porque es la época de las
pirámides y como todo el apogeo y el auge de Egipto. Bien. Esta es la dinastía en la cual más probablemente se sitúa el tiempo de Moisés, la dinastía 19, con algunos emperadores como Seti I, como Ramsés II. Seti es el papá de Ramsés, y Ramsés es el papá de Merneptah. Merneptah es un personaje importante, porque se cree que con él fue que el pueblo salió, ¿no? Que este era el faraón con el cual salió el pueblo de Israel. Ahora, Ramsés II era el que mandó a matar a los niños. ¿Sí? Ahorita vamos a entender, cuando empecemos a leer, de qué les estoy hablando, pero si han visto alguna película del príncipe de Egipto o algo así, hubo un faraón que mandó a matar a los niños porque los israelitas se estaban multiplicando y empezó a tener miedo que los israelitas invadieran y que tomaran posesión del imperio, y por esto empiezan a matar. Esto es con Ramsés II. Ramsés II muere, Moisés crece, porque esa fue la época que Moisés estaba naciendo y Moisés fue uno de los niños que se salvaron de la matanza. Moisés sobrevive y después de años, cuando es grande, pues ya estaría el hijo de Ramsés II reinando, que sería Merneptah. Bien. En esta época del Ramsés II se empezó a volver el ladrillo muy famoso para las construcciones, y para poder construir se necesitaban esclavos. Esto, de nuevo, también un dato histórico para entender por qué los israelitas acabaron como esclavos. Es un dato histórico. Luego tenemos el dato bíblico, que nos dice que los israelitas de hecho estuvieron de esclavos. Los anales históricos son, al final, en todo imperio, o incluso, no sé, cuando por lo menos en España se hace, cuando se cierra el año académico, se inicia el año académico, se hace lo que se llama la lectura de los anales, es decir, las cosas importantes que sucedieron en el año, los hitos, ¿no? No sé, en mi universidad, que era eclesial, aparecía la visita del obispo, la visita de fulanito, un evento importante, ¿no? Son como los hitos que suceden, pues, igual en un imperio. En un imperio, al final del año, se escribe todo lo ocurrido para que se guarden como un archivo histórico, ¿sí? Bueno, los imperios en esa época, el imperio de Egipto en esa época ya tenía estos anales. Estos anales históricos egipcios afirman que los egipcios arrasaron con los hititas en la época de Ramsés II. Pero a la par, vemos que los hititas, en sus anales, dicen que ellos vencieron a los egipcios. ¿Cuál es la verdad? Pues resulta que la verdad se manifiesta con los frutos. Es decir, posteriormente se ve que el imperio egipcio empieza a disminuir y que los hititas empiezan a crecer. Por lo tanto, ¿quién ganó? Probablemente los hititas, pero no iban a ganar eso los egipcios. Y siempre la historia, por eso hay que hacer una lectura muy crítica, porque a veces, si yo lo puedo decir en mi país, si me voy a los libros históricos ahorita, cualquier cosa, quién sabe lo que se va a narrar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de quién está narrando esa historia, ¿no? Entonces, sabiendo esto, es lógico que en las fuentes egipcias no aparezca la salida de los hebreos de Egipto, porque esto simplemente se manifestaría es un acontecimiento que dejaría humillado a Egipto, ¿no? Como un pueblo pudo escapar de las manos del faraón. Entonces, obviamente, las historias egipcias, si se narra que ganaron a los hititas, mucho más, no se va a narrar que vinieron 10 plagas y que pudieron liberarse los israelitas, porque esto no quedaría bien, ¿no? en la historia. De hecho, esto es lo sorprendente de la Biblia y lo plausible de la historia que narra, porque muchas veces narra los fallos más grandes de sus líderes, las veces que perdieron batallas, lo narra todo, ¿no? Y por lo tanto hace creíble lo que se narra. No pone a Moisés como el no pecador, el perfecto, no pone a Jacob. Ahí vemos que Jacob era un desastre y lo narra, ¿no?
Entonces, esto hace que la historia bíblica sea creíble, porque si no, la manipulas, ¿no? No dices que tu patriarca hizo eso y robó la primogenitura, ¿no? Y engañó a su papá, no lo pone, ¿no? Bueno, entonces, un dato arqueológico importante es que se encontró una cosa que se llama la estela de Merneptah. Una estela que era una piedra en donde se tallaba y se escribía una historia. ¿Por qué una piedra? Porque en la piedra se permanece, y de hecho por eso lo tenemos hasta hoy. Nuestras historias escritas en nuestros papeles no le van a llegar ni a sus nietos, o sea, eso se perderá, ¿no? Lastimosamente. Pero en la piedra se mantiene. Esta estela de Merneptah es un dato arqueológico muy importante. ¿Por qué? Porque en ella se narra lo que hizo Merneptah durante su reinado. Y si dijimos que Merneptah estaba rigiendo el pueblo, rigiendo Egipto en la época de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pues más vale que sea importante. Pues en esta estela narran las magníficas acciones del emperador Merneptah, del faraón. Y esta es la primera mención extra bíblica del pueblo de Israel. La primera que conocemos, la más antigua, es esta, en la piedra, y se las voy a enseñar para que vean que no... Mari, dijiste estela. Estela, una estela, ya vas a ver lo que es una piedra tallada. Ahí ven, a ver. Ahí está. Esto es una estela, ¿la ven? Es una piedra, Unas tablas de la ley. fotografía negativa, ¿no? Para que se pueda, o sea, la de la izquierda es como está ahorita, obviamente, pues manchada con el tiempo, pero cuando hacen una fotografía en negativo, ahí está la... Y entonces aparece esto pequeñito, ¿no? Esto pequeñito que está ahí escrito, obviamente nosotros no entendemos y parece chino, pero no es hebreo, es egipcio, no sé cómo, jeroglífico, no sé cómo se le dice eso a ese escrito, pero en ese escrito lo que dice es tribu seminómada de Israel. Aparece ya el nombre de Israel como una tribu seminómada. ¿Y qué dice Merneptah? Que él aniquila al pueblo de Israel. De nuevo, esto es creíble, esta historia es creíble. Bueno, si eso fuese cierto, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy siendo cristianos, porque el pueblo de Israel hubiese sido aniquilado y Jesús no hubiese nacido en el pueblo de Israel. Lo cierto es que el pueblo de Israel sigue existiendo hasta hoy. Entonces, pues no hubo ningún aniquilamiento, pero lo cierto es que existía, ¿no? Bien. Otro dato arqueológico Mari, que hemos encontrado. Sí, perdón. No, qué bueno ver esos mapas, porque a veces es como que... Ahorita ahí la les voy a tenés. mostrar Dale, gracias. para que vean dónde estamos, ¿sí? Aquí, ¿ustedes ven mi mouse? Okay. Sí, se ve el mapa. Aquí está el Nilo, en Palestina. Ellos se tuvieron que venir desde acá hasta acá porque vivían al borde del Nilo, ¿sí? Están bastante cerca. O sea, no es algo muy lejos. El Sinaí, ¿cuál es? Es este que está acá abajo, ¿sí? ¿Por qué era tan importante esta zona? Pues estás al lado del mar. O sea, tenía muchísima fertilidad en la tierra. Estás entre un río aquí, entre el río Nilo acá. Aquí tienes los ríos Tigris y Éufrates, tienes el mar. Tienes todo para que todo sea fecundo ahí. Entonces, en esa época que era de agricultura, es central, ¿no? Aquí... A ver si se ve más cerca. Aquí está Jerusalén, ¿ven? Jerusalén. Y aquí está Hebrón. Todo este es el creciente fértil. La luna, ¿sí? La famosa luna esta. Bueno.
Bien. Bueno, ahí se va mostrando cuál fue cómo se fue dividiendo el imperio egipcio, no nos interesa tanto. Aquí está Aketatón, donde les dije que se enterró toda esa tierra con su emperador. Más abajo se reconoce que ellos no se quedaron solo aquí cruzaron, no se quedaron solo aquí, luego también se movilizaron, estuvieron alrededor de todo al final, y toda esta zona, como era el imperio completa, pues también se narraba todo lo que sucedía en todo el imperio. Bueno, nos hemos quedado en la estela. ¿Sí? Y otros datos arqueológicos importantes. Hay huellas de la esclavitud, ¿no? Por lo tanto es plausible que Israel hubiese estado en esclavitud, y luego hay unos dibujos de Karnak, ¿no? Que aparece en el templo de Karnak, que es un templo egipcio que todavía se tiene, y se ve, si se dan cuenta aquí de nuevo, esto es un dibujo que había, hagan de cuenta que lo que para nosotros hoy es ir y ver los frescos de Miguel Ángel, ¿no? Estos son los frescos de Miguel Ángel de los egipcios. Están tallados, y entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen aquí que son 4 escenas, ¿no? En donde el personaje grande, por supuesto, es el faraón, en las 4 escenas. Y dice que hay 3 escenas en donde aquí esta y esta está persiguiendo una ciudad, y en esta está persiguiendo un pueblo. Ven aquí todas las personitas. Dicen que esto pudo ser la persecución que hicieron a el pueblo de Israel, ¿no? Que sabemos que no ganan, pero igual y lo narran y dicen que desaparecieron en realidad porque cruzaron el mar y no supieron más de ellos, ¿no? Pudieron haber dicho que los aniquilaron. Bueno, eso sería la parte histórica, ¿sí? Las correspondencias con los datos arqueológicos y demás. Ahora, el Éxodo. El Éxodo, de nuevo, necesitamos la estructura del libro. Y aprovechamos, hacemos un repaso. ¿Cuál era la estructura del libro del Génesis? ¿Cuántos capítulos tenía? ¿Y cuáles son sus partes? Tenía 2 ministerios patriarcas y una más que no me acuerdo. ¿Empieza con la historia de los patriarcas? No. Los orígenes. Claro, seguían 2 orígenes y la historia de los patriarcas. Y eran 50 capítulos. Y ahí está. Muy bien. Pasando la prueba. Ahora, el Éxodo, ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 40 capítulos. 10 menos que el Éxodo. Ojo, los capítulos en la Biblia no son métricamente iguales. Hay un capítulo que puede ser súper cortito y otro más largo. ¿A qué se debe? Al contenido de lo que está narrando, ¿no? Igual que un libro, no es métricamente igual. Entonces, ¿qué significa? Que el libro del Éxodo es más cortito que el Génesis. Sí, en este caso, pero no necesariamente tendría que ser así. Podría ser más largo, aunque tenga menos capítulos. Como un libro, igual que un libro. Bien. Se divide en 3 partes. De nuevo, división sencilla. La primera parte es del 1 al 15, del capítulo 1 al capítulo 15, y es la liberación de Egipto. Luego una segunda parte que va del capítulo 15, digo el capítulo 15 inclusive porque es a la mitad más o menos del capítulo 15, hasta el 18, y esta es la marcha por el desierto. Huyen, ¿no? La liberación de Egipto, la marcha por el desierto, y luego en el Sinaí. ¿El Sinaí es la tierra prometida? No. El Sinaí es el lugar, también se le llama Monte Oreb, Sinaí o Monte Oreb. Ahí es donde se hace reciben las tablas de la alianza y todo esto, y esto se llama, vamos a llamarlo del capítulo 19 al 40, en el Sinaí, como el lugar en donde están, porque ahí suceden muchas cosas. ¿Qué sucede en el Sinaí? Como una subparte de estas subpartes porque en esto
aquí es donde está bueno, no podría decir que el contenido teológico más fuerte porque en lo otro también está. Pero bueno, en el capítulo 19 está la teofanía, es decir, la manifestación de Dios, una manifestación importante. En el capítulo 20 está el primer decálogo, es decir, las tablas. ¿Por qué digo el primero? Porque van a ver que esto se destruye y Dios va a tener que darle una segunda tabla a Moisés. El decálogo, del 20 al 23, es el código de la alianza. ¿Qué significa el código? Ya las leyes puntuales. ¿Qué va a implicar? Que tenemos una alianza con Dios, ¿no? ¿Cuál es la bajada puntual? Luego, del capítulo 25 al 31, son las instrucciones cultuales, es decir, cómo van a celebrar ellos su misa, en corto, ¿no? Instrucciones cultuales, cómo van a hacer su culto a Dios. Del capítulo 32 al 34 es famosísimo, es el famoso becerro de oro, ya lo entenderemos, llegaremos ahí. Y el capítulo 34, la segunda parte del capítulo 34, es el decálogo cultual, es decir, cuáles son las normas del culto, pero ya en un decálogo de nuevo para retomar el primer decálogo, el que se había destruido. Vuelve a recibirlo. Y del 35 al 40 es el llevar a cabo las instrucciones que Dios les había dado en el capítulo 25 al 31 de cómo iba a hacer su culto, es decir, en el fondo construir el santuario. Que va a ser un santuario movible, porque ellos van por el desierto, todavía no han llegado a ningún lugar, están en el desierto. Y antes de que esta pregunta pueda surgir, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto, puntualmente caminando en el desierto? Fueron como 40 años. Pero ¿cómo? Si vimos en el mapa que eso a pie se recorre en un mes. Es un camino de Santiago largo, no necesitas tanto tiempo. ¿Por qué se tomaron tanto tiempo? Bueno, es una acción pedagógica de Dios también. Igual que nosotros. Pues si de lo que se trata es abandonarnos en las manos de Dios, ¿por qué nos tardamos 100 años en ser santos? Muchos, algunos se tardan menos. Pero bueno, el proceso. ¿No? Mari, perdón, el último, ¿cómo era? Del 35 al qué y qué era? 40, la ejecución de las instrucciones cultuales, ¿no? En el fondo, la construcción del santuario. Este santuario que va a ser una tienda movible. Aquí es donde se construye el Arca de la Alianza, que luego va a ser tan importante. Bueno, ahora sí, ya nos metemos directo en el libro. Una vez dado todo el rodeo, vamos a meternos en el libro. Capítulo 1. El capítulo 1 es la síntesis de toda la situación en la que se encuentran. ¿Qué es lo que está pasando? Este libro empieza, estos son los nombres, y de hecho el libro se llama en hebreo, estos son los nombres, no se llama Éxodo, se llama estos son los nombres. ¿Pero por qué? Porque en hebreo se llamaba siempre como iniciaba el libro. ¿Se acuerdan que el Génesis en hebreo se llamaba en el principio? Bueno, igual, este se llama estos son los nombres. Pero para nosotros se llama Éxodo porque hace, ¿Éxodo qué significa? ¿Qué significa la palabra éxodo? Salida. Salida. Perfecto, salida. La partícula exit, siempre tiene eso de la salida, ¿no? Por eso queremos vivir en éxodo de nosotros mismos, en salida, ¿no? Hacia el otro. Y empieza a narrar todos los nombres de las tribus que se instalaron en Egipto. Si se fijan, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia, y empiezan Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y nos falta Dina, ¿y quién más nos falta? José, Perfecto, porque ya José... que ya se había muerto. Ya José se había muerto, pero en ese momento, pero más abajo nos dice que José ya estaba en Egipto, ¿no? Él ya estaba. Entonces, recuérdense que las tribus van a sobrevivir con sus descendientes. Por eso ya a partir de ahora vamos a hablar de cada tribu, no porque José sigue vivo, sino porque sus hijos siguen vivos. ¿Sí? Es como la familia, qué sé yo, la mía, Kerdel, pues aunque se haya muerto mi tatarabuelo, seguimos siendo Kerdel. Pues igual.
Bien, aquí en el versículo 7 nos dice, los hijos de Israel crecían y se propagaban, se multiplicaban y se hacían fuertes en extremo e iban llenando la tierra. Esto es eco de la bendición. De nuevo, la bendición es la fecundidad. Por lo tanto, estos hombres, este pueblo iba creciendo. Por lo tanto, eso es lo que pasa. Por esta razón, los egipcios empiezan a tener miedo, ¿no? Este pueblo está creciendo. De hecho, más adelante seguimos leyendo, surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente contra él, para que no se multiplique más, no vaya a declararse una guerra y se alíe con nuestros enemigos, nos ataque y después se marche del país. Empieza a tener miedo. Y aquí es donde nos dice, así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas, en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Esto también nos puede decir, bueno, era la época de Ramsés, si no, no van a construir algo que se llama Ramsés, ¿no? Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más, de modo que los egipcios sintieron aversión hacia los israelitas. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. ¿Sí? Además de eso, nos dice la Biblia, el rey de Egipto dijo a las comadronas hebreas, es decir, a las mujeres que apoyaban a las que estaban dando a luz, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa. Cuando asistáis a las hebreas, si les llega el momento del parto, si es niño, lo matáis. Y si es niña, la dejas con vida. Porque sin niño, pues no hay vida. Igual que sin niña, pues, pero el niño reconoce que tiene la capacidad de tener muchos más hijos que lo que puede tener una niña, ¿no? Porque el varón, igual que los animales, puede dejar a muchos embarazados a la vez, ¿no? Pero las comadronas temieron a Dios y no hicieron lo que les había ordenado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los recién nacidos. Aquí la Biblia nos muestra que si es verdad que somos ciudadanos de este mundo, primero se obedece a Dios. Si se nos pide hacer algo que va en contra de nuestra conciencia, en contra de la moral, no hay que obedecer. Primero se obedece a Dios, luego a los hombres. ¿Sí? La objeción de conciencia es algo muy importante. Y ellas ahí fue una objeción de conciencia. No vamos a matar. Entonces el rey de Egipto llamó a las comadronas y las interrogó, ¿por qué hacen esto? ¿No? Como que les preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Y ella, ¿qué les dice? Le dicen, no, mira, lo que pasa es que estas mujeres son tan fuertes que ellas dan a luz solas, y cuando nosotros nos enteramos y llegamos, ya dieron a luz. Entonces no nos da la oportunidad, ¿no? de hacer nada. Pilas, ¿ves? La astucia que se usa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es la interpretación de todo esto? Se cumple la promesa de Dios a Abraham en la descendencia numerosa. Empiezan a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y qué pasa? En este versículo 8 nos habla de este faraón que no conocía al pueblo de Israel, ¿no? Que ya no les daban los beneficios de ser los hijos de José, la familia de José, porque ya habían pasado 430 años, ¿sí? O aproximadamente eso fue lo que pasó. Entonces, ya la historia de José, muy bien, muy linda, pero hace demasiado tiempo. O sea, nosotros fuimos liberados por, no sé, yo en mi caso, por Simón Bolívar, el país, y eso pasó, bueno, quién sabe, hace 1000 años, ¿sí? Se sigue recordando a Simón Bolívar, a los próceres, todo, pero, bueno, imagínense 430, o sea, olviden. Y por eso, con el miedo que tienen a Israel, empiezan a oprimirlos, ¿no? Empiezan a ponerlos como esclavos. Pero aquí hay una paradoja. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y esto nos trae una enseñanza teológica y espiritual. La bendición de Dios parece
que se multiplica cuando hay dificultades. Cuando hay dificultades, algo sucede en el hombre, ¿no? No sé por qué, parecemos, somos bien contradictorios, pero cuando hay una dificultad, la bendición como que surte más su efecto, ¿no? Según el texto, los egipcios esclavizaban brutalmente a los israelitas. Aparece este tema de matar y a los niños, y también el tema de que las israelitas son excepcionales porque ellas dan a luz solas. Así se describe la situación de Israel. Así que ya entendemos por qué, de haber llegado como un pueblo libre, termina siendo un pueblo esclavo. ¿Sí? El tema de la envidia, del miedo que puede generar, y esto también nos da una lectura teológica. A veces la bendición va a ser causal de persecución, va a ser causal de críticas, de rechazo, ¿no? Porque cuando el corazón del hombre no está suficientemente purificado, el que tiene una bendición es una amenaza para mí. Y por eso un cristiano auténtico va a ser perseguido. Puede ser matado o puede ser simplemente criticado, visto mal. Y esto es parte de la vida cristiana. Y no nos dice. Aquí no hay engaño. ¿No? No hay engaño. El capítulo 2 comienza la historia de Moisés. Ay, es muy bonito, lo tienen que leer, ¿no? La historia de Moisés es una historia muy bonita. Este famoso Moisés es un personaje que da unidad a todos los demás libros que nos van a presentar en el Pentateuco. ¿Qué nos falta? Estamos en el Éxodo. ¿Cuál viene después? Deuteronomio. Números. Levítico, ¿no? Típico. ¿Después? Estabas por ahí, Sofi. Deuteronomio y números. Números No. primero. Números y Deuteronomio. Estos 4 libros, que son el Pentateuco, son estos 4 y el Génesis, y estos 5 libros son la Torá, y es el Pentateuco, es la Torá hebrea. Estos 4 libros, el personaje central de los 4 libros es Moisés, así que más vale que Moisés es importante. Tenemos que conocerlo bien. Es el que da unidad a todos los libros. Moisés es uno de estos varones nacidos en esa época que consigue nacer de manera desapercibida. De hecho, lo tienen durante algunos meses en su casa hasta que su mamá ya no lo puede ocultar más. ¿Y qué hace? Lo mete en una canastita de mimbre y lo manda por el río, ¿sí? Con mucha confianza en Dios que este niño le va a ir bien. Así que justo el río daba a la casa del faraón. Y ahí estaba la hija del faraón bañándose. Y llega este niño en una canastita, todas las películas, o sea, en alguna película lo habrán visto, pero bueno, llega la canastita y ¿qué hace la hija del faraón? Se conmueve. La hermanita de Moisés, que ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? La hermanita que era más grande. ¿No se acuerdan? Bueno, se llama María. ¿Y el hermanito cómo se llama de Moisés? Famoso, primer sacerdote. Olines. Se llama Aarón. Aarón es el hermano de Moisés, sí se acuerdan, ¿ven? Sí, es como, verdad. Bueno, perfecto. María, ¿qué hace? Ella se va como una buena hermana, se va por todo el borde del río y va siguiendo a la canasta para asegurarse que llega a un puerto seguro. Como es chiquita, no pasa nada, y es niña, no le va a pasar nada. Va y ella se da cuenta que la hija del faraón toma a Moisés. ¿Y qué hace? Va y le dice que va a necesitar una comadrona que le dé de comer a este bebé. Y le dice que ella puede conseguirle a alguien. Pila la María. Y así que busca a la mamá de Moisés. Entonces la mamá de Moisés es la que va a criar durante los primeros meses a Moisés y le va a seguir dando de comer y demás. La hija del faraón lo adopta, se conmueve, lo adopta y toma esta comadrona, así que todos felices en la misma casa, ¿no?
no sabemos en qué momento Moisés conoce su origen. No sabemos en qué momento a él le dice, mira, porque lo adoptan como un egipcio, él se viste como egipcio, él es egipcio. Entonces, no sabemos en qué momento él se entera de su origen, pero ya mayor, y lo vamos a ver, ya él sabe que él es perteneciente al pueblo hebreo. Ya él lo sabe, no sabemos en qué momento se entera. Así que todo lo que hayamos visto en las películas, sí, es un invento, tipo, no es nada bíblico. Toda la historia de la infancia de Moisés, que creció y se hizo amiguito del hijo del faraón y eran súper queridos y lloraron juntos porque el hijo del... Bueno, todo esto, cuento. O sea, no sabemos. Puede ser que sea verdad, pero no lo sabemos. Moisés, esto es otro dato muy importante de plausibilidad histórica, es que Moisés no es un nombre israelita, es un nombre egipcio. Por lo tanto, póngase a pensar en tipo, el personaje histórico más importante del pueblo de Israel y tenían un nombre pagano. Esto da un dato de plausibilidad histórica. Tipo, no te vas a inventar la historia del personaje más importante de tu religión poniéndole un nombre pagano cuando para los judíos eso era lo más pecaminoso del planeta. Entonces, esto le da peso histórico, ¿no? Credibilidad histórica. Cuando digo plausibilidad histórica, me refiero a credibilidad. El Éxodo, del capítulo 2, del versículo 1 al 10, se narra el nacimiento y la infancia de Moisés, que como les dije, no sabemos mucho. Y cada película se inventa la infancia. ¿Sí? Luego, más adelante, del versículo 11 al 25, se empieza a narrar la juventud de Moisés. Esto vale la pena que lo lean. Tiene varias cosas muy bonitas, estos versículos. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo joven, va a visitar a sus hermanos los hebreos. Ahí vemos y nos damos cuenta que él sabía su origen. Él sabe que es hebreo. Y que tenía o sea, él siendo egipcio, o sea, está en la casa del faraón y sus hermanos los están esclavizando afuera y a él no. Imagínense la crisis de conciencia que este hombre tenía, ¿no? Al ver a su hermana, la que le permitió estar ahí, que su mamá lo criara, siendo esclavizada y él echado mientras unos esclavos le echaban ahí, ¿no? Era como le movilizaba internamente. Así que él se ve Moisés, o lo empezamos a ver como un hombre preocupado por sus hermanos y con el deseo de liberarles. Tenía un deseo en lo profundo de su corazón de liberarles. Y de nuevo, esto creo que ya lo hemos hablado, pero la importancia de los deseos más profundos de nuestro corazón y cómo corresponden a una vocación y un llamado divino. Es importante saber leer los deseos más hondos que tenemos en nuestro corazón. No los superficiales, esos generalmente son caprichos. Los de dentro, los profundos. Porque por ahí podría ir nuestra misión y vocación, ¿no? Cuando él va a verlos, se da cuenta que hay un egipcio que está abusando de un israelita, lo está maltratando. Así que él agarra y se enoja y mata al egipcio y lo entierra bajo la arena. Esto también de la película Jamón. Les recomiendo, si no han visto, Príncipe de Egipto, una película muy buena, caricatura, pero buenísima, muy recomendable para entender esta primera parte y también después. Y muy emotiva, aunque sea de caricatura. Nos muestra así un rasgo fundamental de la vida de Moisés, que en el corazón Moisés de nuevo tiene este deseo de liberar a su pueblo de la opresión. Pero lo que pasa aquí con Moisés, y ojo, aquí esto es importante, él hasta ese momento trata de hacerlos por su propio medio y con su propia fuerza, ¿no? Con sus puños. Y no, era con la gracia de Dios. Aunque era un deseo de su corazón, primero, todavía no era tiempo, y segundo, no era por sus propios medios, ¿no? Él era un instrumento y ahí él todavía no tenía la conciencia de ser un instrumento y pensaba que era el protagonista. Cuando pensamos que somos los protagonistas de los deseos, es cuando entonces algo que realmente quizás era
un deseo profundo en nuestro corazón a veces simplemente nos lleva al deseo narcisista de ser los más importantes del planeta y no al servicio, ¿sí? ¿No? Igual, una persona que realmente tenga un deseo profundo, no sé, de ser político y que Dios le tenga ahí preparada su misión y su vocación, si se mete él con su fuerza, ¿qué va a pasar? Que probablemente se va a erigir como un semidios y no lo va a vivir como un servicio. Y quizás Dios sí le tenía preparada esa misión, pero todavía él no la estaba viviendo adecuada. De hecho, a Moisés sí le tiene esa vocación, lo vamos a ver luego, pero todavía no la estaba sabiendo vivir adecuadamente. Al día siguiente vuelve a salir y se encuentra con 2 hebreos peleando entre sí. Ya no es un hebreo y un egipcio, son 2 hebreos. Y Moisés entra a poner orden. Y ahí se muestra un segundo deseo, que es regular las relaciones entre los israelitas. Él también tiene ese deseo en el corazón. Y de hecho también, porque él va a ser el líder y va a regular las relaciones. Pero de nuevo, esto será algo que él reciba de Dios. Será una gracia. De nuevo, ahí él lo quiere hacer por sus propios medios y con su iniciativa. Y no como un servicio, sino como un acto protagónico. Yo me acuerdo cuando yo me quise ir por primera vez, me quise ir, pero estaba un poco enojada porque no me quería ir. Y lo quise hacer por mis propios medios. No, que no era el momento, ¿no? Y me fue en feria internamente. Hasta que lo acogí como se debe acoger un llamado. De hecho, recibe Moisés el rechazo de estos israelitas y les dicen que nos vas a matar como mataste al egipcio. Y él ahí se da cuenta que la gente sabía que él había matado al egipcio el día anterior. Le empieza a entrar miedo y de hecho el faraón se entera de que Moisés había matado a un egipcio y por esto le empieza a perseguir. Y es por esto que Moisés huye de Egipto. Así que sus 2 acciones que venían de un deseo profundo lo llevaron a un camino fatal, ¿no? Porque no lo supo vivir como estaba llamado a vivirlo. Tampoco era su momento. Huye y llega a Madián, muy lejos. Va a un pozo, de nuevo los pozos. ¿A quién crees que se va a encontrar en un pozo? ¿A José? No, A mujeres. Mujeres. A una mujer. A su futura esposa. Perfectamente, a su futura esposa. Muy bien. Se encuentra con 7 hermanas y unos hombres que están echando a las hermanas del pozo porque ellos vienen. Y Moisés aquí se le nota su vena feminista y defiende a las mujeres. Dice, fuera de aquí. Las defiende y claro, las mujeres muy agradecidas con él, le dan a beber y demás, muy lindo. Y el papá de estas mujeres se entera que hubo un hombre que las defendió y entonces lo invitan, ¿no? Le dicen, bueno, vamos a invitar a este hombre. Así es como el papá que se llama Reuel, el papá de Séfora, que va a ser su futura mujer, la futura mujer de Moisés. Pero lo importante aquí es Reuel, porque ya van a ver que Séfora no tiene tanto protagonismo en la historia, lo va a tener el papá, es decir, el suegro de Moisés. Reuel, y también le dicen Yetro, esto es importante, son 2 nombres que le dicen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, igual que nosotros tenemos sobrenombres y nos dicen de una manera y de otra, pues yo me imagino que igual, ¿no? Por eso tenía estos 2 nombres. Aquí él finalmente lo acogen como uno de los suyos y muy bonito porque a pesar de que Moisés no era de ahí, primero lo acogen y segundo este hombre, este Reuel, era un sacerdote de Madián, de nuevo pagano. Entonces, de nuevo vemos cómo las historias se entrecruzan, ¿no? Se entrecruzan entre los pueblos y vamos a ver también más adelante el apoyo tan significativo y el buen consejo que le da Reuel a Moisés para poder liderar. Entonces,
esto nos enseña mucho a nosotros, que a veces es como que, bueno, pero ¿quién lo dijo? Bueno, lo puede haber dicho un rabino, ¿no? Y nos puede ayudar. Hay que saber percibir el bien y la verdad y la belleza de donde quiera que venga. Sin por esto perder las raíces, ¿sí? Pero tenemos que aprender más a dialogar con el mundo de hoy. Lo lindo que esta cultura sí es bastante dialogal. Bien, entonces se casa con Séfora y finalmente tiene un hijo que se llama Gersón. Este hijo Gersón, sinceramente, no tiene ningún tipo de relevancia en la historia bíblica. Gersón ni siquiera sabemos qué le pasa, se queda ahí como alguien bastante desconocido. Solo para que sepan. ¿Cómo es el nombre, perdón? Gersón, con G. Está en el 2:22. Moisés entonces se instala allí y transcurren varios años. Como les dije, el sacerdote, Yetro es sacerdote de Madián, y se entiende evidentemente que es un sacerdote pagano porque Dios no se había vuelto a aparecer durante 4 siglos. ¿No? Cuando decimos, ay Señor, ¿por qué no te apareces? A ellos, al pueblo de Israel, muy bien, muy intenso con Abraham, Isaac y Jacob, y chao, nunca más. No se les vuelve a aparecer, viven de la confianza. Y es precisamente, pero el pueblo de Israel mantiene en la memoria que Dios actuó en su pasado. El tema de la memoria es esencial para los judíos. La memoria. Esto es muy importante para la cultura de un hoy, donde tenemos 0 cultura de memoria, porque tenemos un aparato que nos recuerda todo, porque todos somos los pescaditos estos, Dory, de la película de Nemo, ¿no? A todos se nos olvida todo, ¿no? No sé qué hice ayer, no sé qué fue lo que día hoy, porque si no cualquier cosa el reloj me lo dice. No tenemos buena memoria, y la memoria para la vida espiritual es esencial. Nos tenemos que constantemente recordar cuáles son las maravillas que Dios ha hecho, porque en base a eso Dios vuelve a actuar, y solo somos capaces de acoger su acción y sabemos cómo actúa, y no a veces pasa por delante de nosotros y ni nos dimos cuenta. Y en este contexto precisamente es que Dios va a actuar. Capítulo 3, y ahí quedamos, porque el capítulo 3 tiene mucha densidad teológica, es la gran revelación en la zarza ardiente. Preguntas. Mari, una pregunta. Moisés, ¿de quién es hijo? O sea, ¿de qué rama viene? Perfecto. Si no me equivoco, a ver. Mira, aquí está. En el 2, capítulo 2, versículo 1, Sí. dice un hombre de la tribu de Leví. Se casó con tac. Bueno, un hombre de la tribu de Leví es el papá de Moisés. Por lo tanto, Moisés de la tribu de Leví. Aquí les muestro la descendencia de Leví, ¿no? Tenemos a Keat, que es el papá de Amram, y Amram es el papá de Moisés y de Aarón. ¿Sí? Entonces Moisés, no, lo importante es que Moisés es de la tribu de Leví. Ese es el dato importante. Y una pregunta, ¿dijiste que el éxodo empezaba en 1800 a.C. o eso era...? No. Abraham es 1800 a.C. Y José es aproximadamente 1600, por lo tanto, en el 1600 es cuando Israel entra en el pueblo, el pueblo de Israel entra a vivir en Egipto. Y en 1200 aproximadamente es la liberación de Egipto, por lo tanto, 1250 más o menos habrá nacido Moisés. 1250 aprox.